Cuando empujarte más ya no funciona. Hay un cansancio que no se cura con motivación. Un cansancio que no se arregla con frases fuertes, ni con promesas nuevas. Es el cansancio de empujarte, sin saber hacia dónde. Muchos creen que lo que les falta es motivación, energía, disciplina. Pero lo que realmente falta es claridad. Marco Aurelio lo sabía y se lo recordaba a sí mismo. Si sabes lo que debes hacer, hazlo sin quejarte. Pero esa frase es incompleta si no sabes qué es lo que debes hacer. Elián se sentía así. No desmotivado. Confundido. Tenía voluntad. Tenía capacidad. Tenía resistencia. Pero no tenía dirección. Y cuando no hay dirección, la motivación se convierte en presión. Te empujas. Te exiges. Te fuerzas. Y aún así, sientes que no avanzas. El problema no era falta de ganas. Era exceso de ruido. Demasiadas voces. Demasiadas expectativas. Demasiadas opciones. Marco Aurelio advertía: si tu mente está dispersa, no importa cuánto te esfuerces. Elián vivía disperso. No por debilidad, sino por saturación. Información constante. Comparación permanente. Urgencias que no eran suyas. La motivación empuja. La claridad orienta. Durante años, Elián había intentado motivarse más. Levantarse antes. Exigirse más. No fallar. Pero cuanto más se empujaba, más se alejaba de sí. Porque empujarte sin claridad no es fortaleza, es desgaste. Marco Aurelio no se motivaba, se ordenaba. Cada día se preguntaba algo simple: ¿qué depende de mí hoy? No todo, no el mundo, solo lo esencial. Elián nunca se hacía esa pregunta. Se preguntaba cosas más grandes. ¿Qué debería estar haciendo con mi vida? ¿Por qué no estoy donde debería? ¿Qué me falta? Preguntas enormes. Para una mente saturada. Y esas preguntas no traían claridad. Traían ansiedad. El estoicismo no empieza empujándote. Empieza recortando el exceso. Elián empezó a notar algo importante. Cuando dejaba de buscar motivación y empezaba a reducir ruido, su energía volvía. Dormía mejor. Pensaba con más calma. Respondía menos impulsivamente. No estaba más motivado. Estaba menos confundido. Marco Aurelio se retiraba a sí mismo. No para huir del mundo, sino para ordenar su mente. Elián empezó a hacer lo mismo. Menos estímulo. Menos comparación. Menos presión autoimpuesta. Y en ese espacio, algo se volvió evidente. No necesitaba empujarse más. Necesitaba ver mejor. Respira. Tú también. Tal vez te sientes estancado. Tal vez crees que te falta motivación. Antes de exigirte más, pregúntate algo más honesto. ¿Tengo claridad? ¿O solo ruido? Porque nadie avanza bien cuando no sabe hacia dónde. Este viaje no trata de hacer más. Trata de ver con nitidez. Y la claridad no se fuerza. Se construye. Cuando dejas de empujarte. Y empiezas a ordenar. Cuando el ruido decide por ti. El ruido no siempre suena fuerte. A veces es constante.
A veces es sutil. Y por eso mismo, es peligroso. Elian empezó a notar que su confusión no venía de no querer avanzar, sino de tener demasiadas cosas reclamando atención al mismo tiempo. Mensajes, noticias, opiniones, comparaciones. Todo parecía importante. Nada era esencial. Marco Aurelio se advertía a sí mismo: no permitas que lo innecesario ocupe el lugar de lo importante. Elian vivía exactamente lo contrario. Lo urgente dominaba sus días. Lo importante siempre quedaba para después. El ruido tiene una habilidad particular. Te hace sentir ocupado, pero no dirigido. Elian hacía mucho. Respondía rápido. Cumplía plazos. Se mantenía activo. Y aún así, al final del día, sentía que no había avanzado. Porque avanzar no es moverse. Avanzar es acercarte a lo esencial. Marco Aurelio no llenaba sus días. Los ordenaba. Elian empezó a observar algo incómodo. Muchas de las cosas que hacía no eran decisiones conscientes. Eran reacciones. Respondía porque alguien escribía. Opinaba porque alguien hablaba. Se preocupaba porque algo aparecía en una pantalla. La mente saturada vive reaccionando. Y cuando reaccionas todo el tiempo, no eliges. El estoicismo no lucha contra el mundo. Lucha contra la dispersión interior. Elian comprendió algo clave. No necesitaba hacer menos por pereza, sino hacer menos para ver mejor. Empezó a practicar una pregunta simple. Antes de actuar, ¿esto es esencial o solo urgente? Al principio, la respuesta lo incomodaba. Descubría cuántas cosas hacía, solo para aliviar ansiedad momentánea. Marco Aurelio sabía que la ansiedad empuja a la acción innecesaria. La prisa nace de la confusión. Elian empezó a notar que cuando reducía estímulos, su mente se calmaba. No porque desaparecieran los problemas, sino porque dejaban de competir entre sí. El ruido no solo roba atención, roba criterio. Cuando todo es prioridad, nada lo es. Elian empezó a hacer algo radicalmente simple. Elegir una sola cosa importante al día. No 10. No 5. Una. Y descubrió algo sorprendente. Al enfocarse en una cosa esencial, la sensación de avance volvía. Marco Aurelio vivía así. No resolvía el mundo. Cumplía su deber presente. Con atención plena. Elian entendió que la claridad no viene de pensar más, sino de reducir lo que ocupa tu mente. Respira. Tú también. Tal vez te sientes desorientado. Tal vez crees que te falta empuje. Antes de exigirte más, haz algo más sabio. Reduce el ruido. Porque la mente clara no necesita motivación constante. Necesita espacio. Y cuando hay espacio, la dirección aparece. Elegir lo esencial. Cuando el ruido se reduce, aparece algo incómodo. El vacío. No un vacío negativo, sino un espacio sin estímulos, donde ya no sabes a qué correr. Elian sintió eso. Al principio, le inquietó. Había vivido tanto tiempo reaccionando, que el silencio le parecía improductivo. Marco Aurelio conocía bien ese momento. Retírate dentro de ti mismo.
Allí no hay ruido. Elian empezó a descubrir que la claridad no llega como una idea brillante, sino como una prioridad que se impone sola, cuando dejas de distraerte. Durante años había intentado decidir qué era importante, pensándolo demasiado. Ahora entendía algo distinto. Lo esencial se reconoce, porque no necesita justificarse. Elian empezó a observar su día con una pregunta simple. Si hoy solo pudiera hacer una cosa, ¿cuál tendría sentido? La respuesta no siempre era ambiciosa. A veces era cuidar su energía. A veces terminar algo pendiente. A veces simplemente no añadirse presión. Marco Aurelio no buscaba hazañas diarias. Buscaba rectitud en lo pequeño. Elian entendió que muchas cosas que ocupaban su mente no eran importantes, solo eran habituales. Responder de inmediato. Estar disponible siempre. Opinar de todo. Nada de eso era esencial. Solo eran reflejos aprendidos. El estoicismo no enseña a hacerlo todo. Enseña a no desperdiciar la atención. Elian empezó a practicar el arte de elegir. No elegir lo que daba más reconocimiento. No elegir lo que parecía más urgente. Elegir lo que alineaba su día con su vida. Descubrió algo liberador. Decir no al ruido no te quita oportunidades. Te devuelve presencia. Marco Aurelio se advertía. Si no sabes decir no, tu mente no te pertenece. Elian empezó a proteger su atención como algo valioso. No por egoísmo. Por lucidez. Al reducir compromisos innecesarios, su energía dejó de dispersarse. No estaba más motivado. Estaba menos fragmentado. La claridad no exige empuje. Exige renuncia. Renuncia a lo superfluo. Renuncia a la comparación. Renuncia a la prisa que no es tuya. Elian comprendió algo esencial. No necesitas llenar tu día para que tenga sentido. Necesitas alinearlo. Marco Aurelio vivía rodeado de responsabilidades, pero nunca permitió que lo accesorio desplazara lo esencial. Elian empezó a cerrar sus días con una pregunta honesta. ¿Hoy viví de acuerdo con lo que importa? No perfecto. No completo. Suficiente. Respira. Tú también. Tal vez te has exigido claridad total, cuando solo necesitas una prioridad verdadera. Tal vez te has empujado, cuando solo necesitas elegir mejor. Porque la vida no se ordena con más motivación, sino con menos ruido. Y cuando eliges lo esencial, la energía aparece sola. Dirección sin presión. Hay un punto en el que dejas de empujarte y empiezas a caminar con sentido. No porque todo esté resuelto, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no estás confundido. Elian llegó ahí cuando entendió que la claridad no exige velocidad, exige honestidad. Marco Aurelio se recordaba. Haz lo que está frente a ti, con atención tranquila. No decía, hazlo rápido. No decía, hazlo todo. Decía, haz esto. Elian empezó a vivir así. No planeaba su vida entera cada mañana. No se exigía tener respuestas definitivas. Se preguntaba algo más simple. ¿Qué es lo correcto ahora? Y esa pregunta, pequeña y concreta, ordenaba su día.
Descubrió que cuando sabes qué es lo esencial, la acción deja de doler. No necesitas motivarte. No necesitas empujarte. Actúas porque tiene sentido. Durante años había confundido presión con avance. Creía que si no se exigía, se estancaría. Pero ahora veía algo distinto. La presión constante era lo que lo mantenía disperso. Marco Aurelio no vivía bajo presión. Vivía bajo criterio. Elian empezó a notar cómo, al tener claridad, su energía se distribuía mejor. No estaba más activo. Estaba mejor enfocado. La claridad no elimina el esfuerzo. Elimina el esfuerzo innecesario. Elian dejó de castigarse por no hacerlo todo. Empezó a respetarse por hacer lo que importaba. Comprendió algo esencial. Una vida con dirección no es una vida llena. Es una vida alineada. Marco Aurelio sabía que la paz interior no viene de controlar el mundo, sino de ordenar la intención. Elian cerraba sus días con calma, no porque hubiera cumplido todo, sino porque no se había traicionado. Respira. Tú también. Tal vez has buscado motivación, cuando lo que necesitas es menos ruido y más criterio. Tal vez te has exigido energía, cuando lo que falta es claridad. Hoy puedes hacer algo distinto. No empujarte. No exigirte más. No compararte. Elegir con lucidez. Elegir lo esencial. Elegir con calma. Elegir sin presión innecesaria. Porque cuando la dirección es clara, la motivación deja de ser un problema. La vida no se vive a fuerza de empuje. Se vive a fuerza de sentido. Eso es estoicismo. No como dureza, sino como claridad que sostiene. Camina con intención. Actúa con calma. Y deja que el ruido se quede atrás. Dirección sin presión, vida con sentido. Llega un momento en el que entiendes algo esencial. No estabas fallando. Estabas confundido. Y la confusión no se resuelve empujando más fuerte, sino viendo con más claridad. Elian pasó años creyendo que le faltaba motivación, que no se exigía lo suficiente, que debía apretar un poco más. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro se tensaba todavía más. Marco Aurelio lo sabía y se lo recordaba con firmeza serena. No te agotes corriendo detrás de lo que no es esencial. Elian entendió que había vivido persiguiendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Demasiados objetivos. Demasiadas expectativas. Demasiadas versiones de lo que debería ser. Y cuando persigues demasiadas direcciones, terminas sin avanzar en ninguna. La claridad llegó cuando dejó de preguntarse qué debía hacer con su vida. Y empezó a preguntarse cómo estaba viviendo sus días. Porque la vida no se construye con grandes decisiones ocasionales, sino con pequeñas elecciones repetidas. Marco Aurelio nunca se obsesionó con el futuro lejano. Se ocupaba del momento presente, con una atención casi humilde. Haz lo que depende de ti, ahora. Elian empezó a vivir así. No intentaba resolver todo. No intentaba optimizarlo todo. No intentaba demostrar nada. Se concentraba en una cosa. Luego en la siguiente. Luego en la siguiente. Y por primera vez en mucho tiempo, esa forma de vivir no lo agotaba.
Descubrió algo poderoso. Cuando sabes qué es lo importante, la energía deja de dispersarse. No necesitas motivarte. No necesitas empujarte. No necesitas castigarte. Actúas porque tiene sentido, no porque te presiones. Durante años había confundido intensidad con compromiso. Creía que si no dolía, no valía. Pero ahora veía algo distinto. El compromiso real es sostenible. Marco Aurelio no vivía agotado. Vivía en orden. Elian empezó a notar cómo su diálogo interno cambiaba. Ya no se hablaba con reproche. Ya no se urgía constantemente. Ya no se exigía explicaciones permanentes. Se hablaba con criterio. Esto es importante. Esto puede esperar. Esto no es mío. Y esa simple distinción le devolvió una calma que no conocía. La claridad no elimina los problemas. Elimina el drama innecesario. Elian seguía enfrentando dificultades. Seguía teniendo días complejos. Seguía cometiendo errores. Pero ya no los vivía como señales de fracaso, sino como parte del camino. Marco Aurelio entendía esto profundamente. No te perturbes por lo que ocurre. Ocúpate de cómo lo enfrentas. Elian empezó a enfrentar la vida, sin esa urgencia constante de hacerlo todo bien. Dejó de vivir como si cada día fuera una prueba definitiva. Empezó a vivir como quien construye algo que quiere que dure. Y eso cambió su relación con el tiempo. Ya no corría. Caminaba. Ya no se comparaba tanto. Se observaba. Ya no se exigía perfección. Buscaba coherencia. Comprendió algo esencial. Una vida con dirección no es una vida llena de estímulos, sino una vida alineada con lo que importa. Marco Aurelio se recordaba cada día que la paz interior no viene de controlar el mundo, sino de ordenar la intención. Elian empezó a cerrar sus días con una pregunta sencilla. ¿Hoy fui fiel a lo que considero importante? No perfecto. No brillante. Suficiente. Y esa sensación de suficiencia era nueva. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo buscándote más motivación, más empuje, más fuerza. Tal vez lo que necesitas no es empujarte más, sino dejar de empujarte en direcciones equivocadas. Tal vez no estás estancado. Tal vez estás saturado. Hoy puedes hacer algo distinto. Reducir. Simplificar. Elegir. Elegir lo que importa. Elegir con calma. Elegir sin ruido innecesario. Porque cuando la dirección es clara, la motivación deja de ser un problema. No necesitas vivir acelerado para vivir con sentido. Necesitas vivir presente. Eso es estoicismo. No como rigidez, sino como claridad que sostiene. Camina con intención. Actúa con calma. Y permite que la vida deje de sentirse como una carrera. Porque no estás aquí para empujarte hasta agotarte. Estás aquí para vivir con lucidez, dignidad y sentido profundo.